Muy bien, ¿cómo están? Muy buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Por acá de vuelta. Espero tengan todos un lindo domingo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias, gracias. Muy bien. Esperen que me voy a ubicar por acá para poderme ver. Muy bien, acá estamos. Aparecimos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llegó la misa. Le hemos denominado a la misa del conocimiento. No puede haber misa si no hay un poco de de un brindis, ¿no? Miramar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día, Río Cuarto, ¿cómo están? Bueno, bastante despiertos por lo que veo. Desde Tucumán. ¿Qué calor hace por ahí? Contame. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a empezar. Hoy, por favor, me encantaría... Buen día. ¿Dónde soy? Barcelona. ¿Dónde? Barcelona, qué lindo. Ok. No es la Sagrada Familia, pero bueno, nos acercamos. Oremos. El cáliz de salvación, no puede haber misa si no hay cáliz, claramente. Tal cual. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Excelente, excelente. Estamos. Un lindo tema hoy, ¿eh? Bueno, vamos a charlar. Vamos a hablar algo de un tema que me parece que este video lo pueden encuadrar y pasarlo después a la gente que ustedes los rodea, ¿no? Esa gente que está necesitando de que esto se aprenda. Vamos a enrolar bastantes. Hola, Accesorios Wood. Es una paciente. Accesorios Wood es una señora que la tengo atendida hace ya un par de meses y no había bajado nunca de peso, ¿te acordás? Venía preocupada porque el nutricionista que la atendía, como 4 sesiones estuvo con él, nunca había perdido peso. Le di su plan de alimentación, le expliqué su compromiso, volvió a la consulta después de, ¿cuántos? 3 meses. Estuve afuera. La señora bajó 10 kilos de grasa y encima mejoró músculo, una maravilla, se encuentra, pero parece que rejuveneció 10 años más o menos. ¿De verdad? ¿Cierto o no cierto? Accesorios Good. Un beso grande. Nos vemos en la próxima. Tenemos próxima cita más adelante. Bueno, cosas así, cosas lindas que nos pasan, siempre y cuando hagamos bien las cosas con compromiso. Ese es el detalle crucial. Bueno, el tema de hoy. Vamos a hablar de algo que me parece que podrían, como les decía, encuadrarlo para entender algo que básicamente lo tratamos en cursos y obviamente con algunos pacientes directamente los analizamos y vemos que están en esta situación. Hoy el tema es neuroinflamación. La neuroinflamación es un concepto que se está trabajando ya hace mucho tiempo a nivel de la medicina funcional y además integrativa, ni hablar, donde lo que estamos encontrando específicamente es la madre de muchos de los problemas de salud que estamos teniendo actualmente. La neuroinflamación es nada más y nada menos cierto tipo de estructuras del cerebro, entre ellas especialmente los astrocitos, la microglía, tienden a responder ante un cuadro que posiblemente sea estrés nutricional, ambiental, químico, de pensamiento, que lamentablemente nos lleva a una lesión, tanto en el sistema nervioso central o en la médula espinal. Entonces, claramente lo que vamos a hacer nosotros es definir algunos puntos de por qué está ocurriendo esto, de por qué está pasando en la gran mayoría de nosotros y no lo saben, porque les aseguro que la medicina no les va a trabajar este punto crucial. Las enfermedades que están viendo, crónicas, en sus abuelos, es producto de esto. Obviamente, también te voy a dar algunas soluciones para que esto se frene o se evite y además podamos trascender en longevidad funcional, que es lo que yo siempre hablo, ¿no? O sea, trascender la vida sin enfermedades tan agresivas o enfermedades inclusive autoinmunes que nos están aconteciendo, especialmente ELA, que es una de las enfermedades que más estoy viendo en este último tiempo. No quiero decir por qué, pero bueno, seguramente es por eso, ustedes ya saben. Y bueno, esclerosis múltiple, donde tengo familia que
atiendo específicamente con estos temas, resolutivos, crónicos, pero sin síntomas y sin medicación. Obviamente mi trabajo es trabajar sin medicamentos, yo no soy médico para nada. ¿Ok? Bien, hablemos de la neuroinflamación. Quiero que esto traten de usar la mente científica que yo les pido. Nadie es científico acá, yo tampoco lo soy, nunca lo sería, no me encontraría jamás como un ratoncito de laboratorio, caído, blanco, sin cabello, con lentes, porque hay que estar todo el día encerrado. No me siento así. Pero sí vamos a informar de lo que yo estudio, que es la fisiología, que me encanta, la antropología y dentro de todo la biología evolutiva, ¿no? Esto que nos atrae tanto a los seres humanos actualmente, porque tenemos que entender lo que nos pasa en la actualidad desde el pasado. Mucho de lo que voy a explicarles quiero que lo tomen con esa mente científica para estudiar, no que sean científicos porque yo tampoco lo soy. Pero esa mente científica me permite abrirme, usar la información, después hacer un tabulado de esto, hacer una experimentación, ver si esto realmente está pasando y sin dudas sacar una conclusión. Esa es la mente científica que yo les pido, nada más que eso. Experimentar, esto me está pasando, esto le está pasando a mi suegra, por ejemplo, o a mi suegro. Entonces vamos a hablar de la neuroinflamación. Gracias por las palabras, genio, gracias. Yo les dije recién que se localiza especialmente en los astrocitos, en la microglía. ¿Pero por qué ocurre esto? En principio, entiendan que el cerebro no tiene receptores del dolor. O sea, si a vos te duele la cabeza, si a vos es presión, o es una fiebre, o es una contractura, pero no es específicamente dolor que el cerebro siente. Es más, alguna vez comenté por acá que hay operaciones que se están haciendo hoy por hoy, y en Argentina se hizo una hace poquito, donde yo no, un cirujano te puede abrir el cerebro, operarte y vos le vas contando más o menos lo que vas sintiendo, porque a ver si estás perdiendo la vista o no, porque son operaciones muy delicadas, porque el paciente no siente dolor. Bien, o sea, los receptores de dolor se encuentran en los tejidos como por ejemplo la piel, los músculos, algunos órganos, pero el cerebro no lo tiene. O sea, el cerebro no te está diciendo, esto me está lastimando, simplemente te lo está haciendo sentir con tu cansancio crónico, con tu falta de deseo sexual, te está haciendo sentir especialmente con tu pérdida de memoria, con tu pérdida de lenguaje en algún momento, con tu profundo, especialmente malestar diario. El cerebro no tiene un síntoma específico de que me estoy inflamando. Tiene muchos síntomas, tiene muchas maneras de explicarte que se está lesionando. Y una de las primeras siempre es el cansancio. El cansancio, acuérdense que yo una vez les dije por acá, que es un mandamiento de esta misa, el cansancio es crónico, es sin duda la primera causa de pérdida de la salud. No es una enfermedad, es la pérdida de la salud misma. Entonces, muchas enfermedades van a empezar por este cansancio crónico que estoy teniendo. Adicciones al azúcar. Vamos a ponerlo un ejemplo. Vamos a poner a alguien que es muy sensible. Por ejemplo, nenes que tienen trastorno del espectro autista. Ustedes denle azúcar y fíjense cómo se comporta. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Fíjense cómo se comporta un nene que ha tenido un diagnóstico de trastorno del espectro autista y cómo se comporta. Un nene que tiene TDAH, trastorno de déficit de atención, le dan azúcar y fíjense cómo se comporta. Una persona con medicamentos psiquiátricos, adicto al azúcar, porque el medicamento también es neuroinflamatorio. Entonces, esto no te lo va a trabajar la medicina. ¿Me siguen? Y es nuestro saber entenderlo bien, aplicarlo y resolver lo que va a ocurrir crónicamente, porque no es lo mismo una inflamación específicamente, que ahora les voy a contar cómo ocurre, que tenerlo crónicamente. ¿Okay? Vamos al principio. ¿Por qué nuestro cerebro se neuroinflama? ¿Por qué nuestras neuronas, nuestra microglía, nuestros astrocitos se inflaman? Primero y principal, lo que esto ocurre es que ellas liberan una serie de proteínas de inflamación, citoquinas inflamatorias, que alguna vez hemos hablado en la pizarra. ¿Se acuerdan que yo he explicado bastante sobre estas citoquinas inflamatorias y quimiosinas inflamatorias que producen, justamente son moléculas de inflamación? Bien, entonces a partir de acá voy a entender primero y principal la parte primitiva de todo esto. Bien, la parte primitiva de todo esto es el humano. Nunca, en jamás de los jamases, como especie, no como individuo social, ha comido 4, 5 y hasta 6 veces. Eso te lo va a dar la nutricionista actualizada en
nutrición industrializada. ¿Bien? Entonces, como no tenemos capacidad evolutiva, porque nunca evolucionamos de esa manera, el cerebro tuvo que protegerse de principios donde el hombre comía con agresiones. Por ejemplo, me estoy muriendo de hambre, típicamente, voy a comer esa carne que si es posible, tengo tanta hambre, me la voy a comer cruda, porque no llego a hacer fuego. No aprendí a hacer fuego todavía, o no tengo las herramientas, o conseguí la piedra o el palo, y tengo mucha hambre. O por ejemplo, me comí una fruta que estaba podrida. Vos naturalmente no te la vas a comer, vos comes la fruta linda y rica. Pero en la naturaleza es muy difícil la subsistencia de una especie si no pone en riesgo algo. Entonces, yo tengo mecanismos de inflamación, como una fruta podrida y por ahí se me inflama un poco el intestino. La diarrea, perfecto. Pero el cerebro tuvo que aprender que cada vez que se comía, me voy a neuroinflamar para protegerme. Perfecto, bien. Pero nunca previó de que en tu sociedad ibas a comer 5 veces por día. Entonces la neuroinflamación es más crónica. Empecemos desde lo primero. Entiendan esta primera base para después comprender el resto. Bien, no lo inventé yo, somos así. Tu cerebro, tus mitocondrias, tu sistema nervioso central, tu sistema inmunitario responde a una era donde se formó la especie y especialmente se forjó de especies anteriores. O sea, el Homo sapiens sapiens es el hijo del Homo habilis, del Homo ergaster, del Homo, diferentes millones de años que fueron pasando hasta que pudimos definirnos del Neanderthalensis al Homo sapiens. Entonces, esta especie nueva que se fue formando fue evolucionando, inclusive desde, obviamente, un primo que tenemos que es el gorila. Entonces, no somos hijos de gorila, somos una especie nueva que se formó. Pero fuimos evolucionando y mi cerebro responde a esto, a una alimentación no continua, con una inflamación de bajo grado en el cerebro y especialmente en supervivencia. O sea, cuando vos comías, tenías tiempo para descansar y relajar, estabas en seguridad y obviamente no había ningún problema. Y un rasgo muy distintivo es que siempre hemos hecho cooperación. Y esto es algo que también se lo voy a ir comentando con respecto a la inflamación. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Todos entienden este punto? Buen día, Mario, mi amigo Mario. ¿Qué tal? Marito, un paciente que también atendí este viernes. A mí, tipo que quiero mucho. Vamos, Mario, tenemos mucho que trabajar. Bueno, entonces estamos. Mario es un paciente que conoce todas las estrategias de Cormillot, de Ravena, que falleció. Es un tipo muy inteligente en ese sentido. Yo le puedo hablar de cualquier tipo de nutrición, la sabe. Así que estamos en todo un reto ya hace un tiempo con él. Tenemos que bajar unos lindos promedio 50 kilos, nada más y nada menos. ¿No es cierto, Marito? Para ponernos especiales. Bueno, entonces, mi sistema de salud requiere que yo entienda primero los principios evolutivos donde se generó. No hubo siempre una alimentación crónica y lamentablemente necesitamos cooperación. ¿Se entiende? O sea, vamos a poner un ejemplo. Las personas que se perciben solas, no es que están solas, se perciben solas. Yo puedo estar rodeado de 20.000 millones de personas y me siento solo, también me neuroinflama. Por eso, durante mucho tiempo que se encerró a la gente por una situación X que ustedes ya saben, mucha gente decayó psíquicamente, depresiones muy fuertes, porque se sentían solas, no podían avanzar en su proyecto de vida. ¿Bien? Y es muy difícil sobrevivir en la naturaleza. Por ejemplo, el otro día, arreglando el parque, me pica una avispa, de golpe levanto temperatura al rato. Bueno, listo, yo tengo mis mecanismos para curarme de esta situación, pero yo decía, si yo estuviera en la naturaleza, que duraría muy poco, hoy por hoy, viviendo en la naturaleza, no tengo herramientas, hoy por hoy, adaptadas, no he aprendido tanto, me estaría muriendo, porque con el sol que hay, y no podría buscar comida, estaría mucho tiempo sin comer. Necesito de la cooperación de otro ser que me ayude a mantenerme quieto, calmado, porque me duele la cabeza, neuroinflamación también, me siento con fiebre, entonces necesito que alguien me atienda. ¿Okay? O sea, fíjense lo importante que es la cooperación. Entonces somos seres que hemos tenido siempre cooperaciones entre nosotros y lamentablemente la soledad percibida es neuroinflamatoria. ¿Okay? Vamos al siguiente punto. El primer punto de nuestra era evolutiva
ha sido que hemos tenido noches muy oscuras y días con mucha luz, ¿verdad? Noches muy oscuras y días con mucha luz. Y si había noche, yo prendí una fogata donde había una luz roja. ¿Se acuerdan de esto, no? Entonces yo tenía una luz roja, mi fogata, y yo podía ayudar a que mi cerebro entienda de que venía el sueño, y ese sueño era pro reparación. Perfecto. Nunca previó de que vos tuvieras ahora las gafas de Apple, el Netflix, tu teléfono, tu computadora, tu heladera, y que cada tanto vayas al baño y te prendas la luz y te irradies de luz azul. Entonces tu cerebro dice, coño, como dice mi amigo español, no puedo interpretar esto porque es de día con una luz azul extremadamente fuerte como el sol nunca la tiene. Entonces, ¿qué pasó con la oscuridad? Entonces, el primer efecto que tenemos de inflamación, neuroinflamación, es dormir y tener luces azules en la noche. Televisión, lo que sea, yo también la sufro, ¿eh? Por eso trato de usar lentes, pongo mis lámparas rojas. Acá en casa, ustedes vienen y me parece un hotel de alojamiento porque son habitaciones rojas. ¿Pero por qué? Porque tenemos conciencia de que no queremos neuroinflamarnos y nos damos cuenta de que cuando no estamos en este ambiente, diablos, cómo nos cuesta soportar la luz azul a la noche. Porque el cuerpo se empieza a darse cuenta de que necesita de este tipo de luz para poder dormir. Entonces, el problema de esta condición de dormir con la luz azul empeora cuando yo me levanto y me pongo lentes oscuros cuando tendría que tener luz en los ojos. ¿Me siguen? Yo sé que tus lentes son muy lindos, pero no son hechos para un proceso de salud, donde mi cerebro tiene que conectarse con mi retina, llegar al núcleo supraquiasmático, pasar por el hipotálamo y decirle al hipotálamo, usted, señor, libere el núcleo supraquiasmático, melatonina y relaje. Perfecto. ¿Cuál es el problema de no dormir bien? Anoten esto, por favor, pónganselo allá abajo, pónganselo abajo. El sistema linfático, linfático, es un sistema de liberación de toxinas, especialmente del sistema nervioso. El sistema linfático es un sistema de me limpia el cerebro de las porquerías, lipofusina, bueno, betamiloides que están en discusión, bueno, toda sustancia que está, proteína tau, que está en el cerebro ensuciándomelo y envejeciéndomelo. Perfecto. Yo entonces, ¿qué tengo que hacer? Para que el sistema linfático, que son como cañerías que me van a limpiar el sistema nervioso y el cerebro, se active, yo tengo que estar acostado y dormir 7 horas. Ok, pero yo duermo 5. O duermo 7, pero me levanto 2 veces por 3 veces para ir al baño, necesito orinar, no tengo sueños profundos, o ronco, y cada vez que ronco me tengo microdespertares, o duermo con una tensión nerviosa terrible, que estoy apretando los dientes de una manera espantosa y me duele después la cabeza. Ok, entonces tu sueño tiene poca de esa reparación, y lo peor, sépanlo, es que con los años, después de los 50, 60, 70, empeora. El sueño empeora de manera atroz. Les habrá pasado, sus abuelos duermen más en el día, a la tarde, dicen la sagrada siesta, y duermen poco en la noche. O se tienen esos micro despertares todo el tiempo. Escuchá que va al baño todo el tiempo. O que está roncando, que se está ahogando. ¿Verdad o no? Entonces, eso frena el proceso de limpieza cerebral. Y en un paciente, por ejemplo, que está en un proceso de neuroinflamación, de una fatiga crónica, por ejemplo, como síntoma, eso significa también que no está limpiándome el cerebro. ¿Está bien? Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar del Parkinson, ¿verdad? El Parkinson tiene una característica muy común, que es que hay un daño en la sustancia nigra que específicamente es la que libera dopamina. Entonces, a tu abuelo le van a dar un medicamento que ayude a liberar, que ayude a la dopamina, o que esté básicamente un reemplazo. No lo va a curar nunca. Parkinson va a seguir avanzando, se va a controlar un poquito los movimientos espásticos, pero va a seguir avanzando. Perfecto. Esto es lo malo. No hay cura desde la medicina a este maltrato. Y esa sustancia nigra es un proceso proinflamatorio, nada más y nada menos, que se consecuencia
de un pésimo estilo de vida. Después, ustedes habrán escuchado por ahí en algún familiar o la amiga de alguien que alguien tiene fibromialgia. Bueno, la fibromialgia tiene una característica, además de la mitocondria, que es el córtex singular, también está inflamado, eso es en el cerebro, y específicamente genera dolor corporal. El cuerpo, no te duele el cerebro, te va a doler el cuerpo. ¿Y por qué está así? Porque hay una inflamación crónica de bajo grado, continua, crónica de bajo grado. ¿Ok? Entonces, esa neuroinflamación se ve también en personas con fibromialgia. Hay un investigador español que tiene muchísima, que es vitoriano, de Vitoria, del País Vasco, yo lo sigo hace mucho, tiene por lo menos un estudio de 5.000 personas evaluadas en Alzheimer. Y el Alzheimer básicamente tiene una característica común, escrita por este autor, que es nada más y nada menos la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque el azúcar inflama. Y te inflama tanto que te termina destruyendo especialmente las neuronas. ¿Ok? Bien. Pasemos a explicar algo un poquito más agresivo. Brindemos por eso. En la neuroinflamación, la mayoría de gente lo toma como que son dolores aislados del cuerpo, pero nunca se refleja en lo que está pasando en el cerebro. Entonces, muchos cuadros de depresión, no te estoy diciendo que la depresión específicamente es por esto, hay otros motivos también, pero muchos cuadros de depresión son por estructuras de inflamación en el cerebro. Muchas conductas adictivas tienen, sin lugar a dudas, también respuestas en la neuroinflamación. Por ejemplo, la adicción a la dopamina por azúcares o teléfonos, etc. Dentro de lo que les voy a contar a nivel de la nutrición, lo más interesante es que le voy a dar una triada. Yo trabajo mucho en triada, pongo 3 condiciones en las cuales ustedes pueden estudiar mejor lo que les voy a explicar. Yo lo voy a poner después en la semana, con algunos estudios que ya tengo separados, para hacerlo más evidente. 3 estructuras nutricionales, los cuales producen inflamación del cerebro, del sistema nervioso central, ¿no? O de la médula espinal. La primera es el alcohol. El alcohol no existe dosis saludable, ¿me entienden? Porque los fenotipos son todos distintos. O sea, a mí una copita de alcohol tal vez no me neuroinflama tanto y tal vez hasta me aumenta la circulación y tenga algunos beneficios, pero tal vez a un paciente que tuvo esta semana que se había infartado, esa copita lo va a destruir, lo puede llevar a otro infarto. ¿Decían? El señor Comiso, que me está viendo por acá, también me miraba. Le digo, bueno, el señor se fue a un inclusive, se comía todo y se infartó. Entonces, se neuroinflamó, también se inflamó las arterias, se inflamó el corazón y bueno, no respondió a la salud porque el cuerpo estaba con un cuadro de inflamación. Entonces, las dosis del alcohol son específicas de acuerdo a cómo estás. Algunos lo va a inflamar más que a otros de acuerdo a la cantidad que vas a tomar, pero siempre es inflamatorio. El segundo punto, y esto es algo que me gustaría que vean mucho, es el azúcar, ya lo hemos hablado. El azúcar, y especialmente los picos de glucosa, no la glucosa que sube de forma sin llevarte por arriba de 120 miligramos de decilitro en sangre de glucemia en sangre, sino que te va a 130, 140, 150, 200, ese es un pico alto de glucosa, eso es proinflamatorio crónico fuerte. Te mantienen ese pico y la insulina obviamente tiene que hacer un trabajo atroz para poderla bajar. Entonces, la glucosa elevada fue siempre un mecanismo de inflamación desde la era paleolítica tardía, pero hoy los grandes picos de glucosa que nunca tuvimos en esta época son extremadamente inflamatorios. Por ende, el primer acontecimiento que vas a tener en gente que tiene glicación es la pérdida de memoria. Y esto no ocurre de la noche a la mañana, porque me llama gente y me dice, tengo a mi abuela que está perdiendo memoria, quiero que la atiendas urgente. No puedo atender gente urgente, no soy médico de urgencias. Esto viene en un proceso de enfermedad que está llegando a una condición de expresión de la enfermedad, que es el deterioro del sistema nervioso y obviamente de las neuronas. Entonces, por más que yo me apure, la situación que viene muriéndose partes del cerebro, no la vamos a poder cambiar porque esas partes se están muriendo hace muchos años atrás, porque estoy recibiendo un factor inflamatorio del cerebro
extremadamente elevado. Y por eso siempre pusimos que hace mucho tiempo lo opuesto, y seguro ustedes discutirán, porque mucha gente esto no lo entiende, que después de los 50 años, a menos que demuestre lo contrario, estás en resistencia a la insulina. ¿Bien? Que es glucosas al despertar, en 8 horas, sin ningún tipo de actividad, viene basal, por arriba de 100, 101, 105, 110, eso ya es una resistencia, intolerancia a la glucosa. ¿Bien? Totalmente recuperable, ¿eh? Totalmente recuperable, no se queden con que no se puede hacer nada. Bien, y el tercer punto, también neuroinflamatorio, es el gluten. Ese gluten, aunque vos no tengas, que en realidad la enfermedad celíaca es una enfermedad rara, no es una enfermedad abundante en la sociedad, lo que tenemos es inflamación del intestino, y si ustedes han escuchado hablar del intestino en su eje intestino-cerebro, o cerebro-intestino, lo que va a inflamar al intestino va a inflamar al cerebro. Gut is on fire, brain is on fire. Chronic disease. Las enfermedades crónicas producidas por un intestino prendido fuego y por un cerebro prendido fuego. ¿Y esto por qué ocurre? Porque se demostró en el 1800 con Samuel G. que el gluten era un inflamatorio crónico del cerebro. Por eso lo que se busca es que tus hijos no reciban gluten, especialmente en las primeras edades de recibir alimento, porque le va a reducir la capacidad cognitiva. Tenemos cerebros más chicos. Y obviamente, conforme crezcas, y esto sí, lo primero que hiciste con tu nene es sentarlo en la mesa y meter un pedazo de pan para que no te moleste, lo que estás enseñándole es que ese es un alimento primario, cuando nunca lo fue. Es una creación de nuestra sociedad para poder aumentar el valor energético, porque vivíamos haciendo, o éramos esclavos, o teníamos que hacer el trabajo de agricultura, o el trabajo de construcción, o el trabajo, no éramos casi todos, en épocas especialmente donde el gluten fue generado como alimento a nivel de hace 10.000 años, no teníamos un trabajo de oficina. Entonces el trabajo era de esfuerzo y el gluten nos venía bárbaro porque era pan con calorías, que nos venía muy bien para poder ayudarnos. Pero tiene una sustancia que es proinflamatoria del cerebro y lamentablemente es lo que más abunda en la alimentación tradicional. Tenemos un problema enorme de entender que muchos de estos alimentos que han trascendido, como plantas y cereales y pseudocereales, trascienden porque tienen sustancias de defensa, lectinas, prolaminas, ácido fítico, etcétera, que aumentan la inflamación de un ser que se los come. Si no, no estarían vivos, no estarían acá en esta era esos alimentos. ¿Por qué? Porque sobrevivieron, porque pudieron atacar también, pudieron defenderse. Las que no están, algunas gramíneas que desaparecieron, es porque no tenían sistema de defensa, se los devoraban los depredadores. ¿Ok? Entonces tenemos 3 alimentos que tenemos que cuidar: alcohol, gluten y especialmente el azúcar. De esos 3, la evidencia se las voy a poner en la semana, quiero que las lean porque es muy interesante, se las voy a poner para que las puedan bajar de la compu y vean que realmente nos está inflamando. Si yo tengo una enfermedad, por ejemplo, Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, ELA, dolor crónico de cabeza, dolores menstruales, premenstruales, problemas de depresión, ansiedad, falta de sueño, tengo que correr esto de mi vida. Esto no es alimento ya para mí. Esto es una estructura proinflamatoria que me va a sacar salud. Si tengo déficit de energía, esto me va a sacar salud. Mi cuerpo tiene que estar buscando constantemente reparaciones a la agresión. Por ende, evitamos comer gluten. Aunque no tengamos enfermedad celíaca, aunque la gliadina me dé negativo y todos los inmunoglobulinas me den negativo y la biopsia me dé negativo. Pero yo sé que me inflama y mucha gente se va a dar cuenta enseguida porque comió y blue, hinchó. Y acuérdense lo que inflama. Hay un eje, ¿no?, que está muy fuertemente llevado por el sistema inmunitario. La primera conexión entre el hipotálamo y el intestino está en el sistema inmune. Y el segundo, bidireccional, esta condición de conexión entre el cerebro y el intestino, sistema inmune respondiendo a los factores de inflamación. Activo, activo. Y después el segundo es el nervio vago, también conectado entre hipotálamo e intestino. Donde está pasando acá lo malo, va a pasar arriba, y lo que acá genera como dopamina, me va a llegar arriba, o serotonina, perdón, me va a llegar arriba como un neurotransmisor fantástico. Pero si no lo puedo lograr porque tengo una estructura de inflamación crónica, mis cuadros van a ser de lesión corporal. ¿Me siguen? Por favor, pónganme un aleluya para que yo entienda de que están entendiendo algo.
Bien, el cerebro libera una sustancia que se llama H2O2 cuando hay inflamación. Eso H2O2 no es agua, es nada más y nada menos que agua oxigenada. Y necesitamos tener mucho glutatio para poder ayudarnos a liberarnos de tóxicos que me estén haciendo daño. Esperen que aviso que acabo de ver a mi perrito afuera paseando con la guardia, pues se escapó del cerco que tenemos. Es un desgraciado. Me va a neuroinflamar. Vamos a ese tema. El estrés. El estrés que nosotros teníamos específicamente como condición de vida era: yo tenía que buscar comida, buscar algún alimento, era un carnívoro oportunista, que podía agarrar algún forraje, comer algo. Entonces, para poder comer tenía que sacrificarme exponiéndome a alguna bestia que me coma. Entonces el estrés era un pico y caía. Porque en algún momento me dejaba de correr la bestia o me comía todo el día. El león no estaba todo el día, te voy a comer, te voy a comer, te voy a comer, y yo, me va a comer, no. Me corría cuando me veía y listo, yo escapaba o no. Pero era un momento de altísimo estrés donde el cortisol levantaba esa condición de huida, levantando glucosa, de adrenalina, fusión cardíaca, fusión muscular, cerebro activo, dispara, amigo, si no te matan. Bueno, estrés. Hoy tu estrés es: me levanto a la mañana, el tránsito que es una porquería, llego al trabajo, la gente que me vuelve loco, llego a casa, mi mujer que me estrola el cerebro, a la noche me peleo con la vida, bueno, en fin, duermo con la luz azul, me estresa y bueno, no duermo nada, y así voy crónicamente enfermándome, porque me estoy neuroinflamando, porque mi estilo de vida es neuroinflamatorio. Por ende, estrategias que hacemos es tratar de poner al humano en su estado natural de estrés, donde hay un pico y una caída. El ejercicio lo hace. Ponemos al humano en un estado de neuroplasticidad, donde el ejercicio lo hace. Ponemos al humano en conexión con la naturaleza, luz roja, pisar tierra y abrazar al bosque. Que básicamente lo que está haciendo el ser humano con esto es volver a su estado natural y bajar neuroinflamación. Sacamos los alimentos tóxicos de una alimentación que no tiene ningún valor en la actualidad, porque no estamos careciendo. La gran mayoría de acá en sociedad no tenemos hambre, tenemos ansiedad, tenemos apetito, pero hambre cursábamos mucho tiempo atrás. Ya en esta actualidad, en esta sociedad, ¿no? Si estás en lugares donde hay guerra, sin duda esto puede pasar, pero en nuestras sociedades no tenemos hambre, tenemos creencia, tenemos apetito, tenemos ansiedad, pero hambre básicamente no, porque en cualquier momento lo satisfacemos y podemos estar mucho tiempo sin comer. Vamos a eso, ¿ok? Aleluya, muy bien. Primero el perrito. Ahí ya lo fueron a buscar. Está abajo de mi auto. Cierto, aleluya. Bien, gracias. Aleluya, estamos en el horno. Mucho. Bien. Entonces, ¿qué voy a buscar en un principio? Ya les planteé algunos factores de inflamación, ¿no es cierto? Mi estilo de vida, que es proinflamatorio. Me prendo la televisión y bien me levanto y ya vi que mataron a 5 personas, que se salió el mar, que se viene la bomba atómica. Entonces, todo ese estado de estrés me produce un estado proinflamatorio. La situación del manejo del auto, sociedad se maneja de manera espantosa. Bueno, todo ese estilo de vida, yo tengo que corregirte, digamos, de alguna manera, tener espacios de aumento de tu salud. Dentro de lo que te voy a brindar, hay algo que se llama sitting breaking, que es estar sentado y parar de estar sentado. O sea, cortar con el sedentarismo, porque el sedentarismo es una de las funciones más agresivas que tenemos, porque el humano también, lamentablemente, sépanlo, fue siempre un ser que se movió. Y hoy el sedentarismo no es ir a entrenar al gimnasio 3-4 veces por semana, 1 hora, y tener 22 horas de sedentario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En 1 hora, después de trabajar, hay que pararse un poco, moverse, subir, bajar escaleras, hacer 10 sentadillas, aunque parezcas un loco. Entonces son pequeños snacks saludables de movimiento, se le dice. Y esto tiene mucha función porque se ha visto que el cuerpo cambia el panorama de lesión, de inflamación, a un panorama de resolución. Y uno se vuelve más creativo, se oxigena los tejidos, se oxigena el cerebro y básicamente disminuye la inflamación. Parece tonto que no lo estén proponiendo. Si ustedes van a Apple en California, van a encontrar que tienen salones de actividades físicas para que la gente que trabaja ahí tenga 1 hora de descanso, por ejemplo, 2 horas, descanso, 2 horas, descanso. Y puedo hacer una actividad que además me ayuda mucho más a la creatividad. Algunas empresas lo están haciendo, pero son
pocas en general. La idea es que yo me lo instaure. O sea, si tengo que bajar a comprar comida y tengo el ascensor, voy a buscar las escaleras. Tengo que moverme, oxigenar mi cerebro, salir afuera un poco más. Es necesario que lo aprendas y lo uses. Todo lo que podamos hacer a nivel meditación, a nivel grounding, a nivel mindfulness, sirve. Pero vamos a explicar algo. En salud, no en medicina, en salud, sos tan sano como tu eslabón más débil. ¿Ok? O sea, cuando yo le pregunto a una persona, ¿cuáles son tus problemas de salud? Me dice, yo no entiendo por qué estoy enfermo, no entiendo por qué me pasa esto. Si yo como bien, habrá que ver qué es comer bien para esa persona. Hago ejercicio y sin embargo tengo anemia, sin embargo tengo dolores de cabeza, sin embargo tengo diarreas, sin embargo tengo constipación. Y la gente no entiende que la constipación es un estado de lesión. Puede generar un cáncer con esto. La constipación es malísima para el cuerpo. Es más, ¿no les ha pasado nunca que cuando tienen constipación les duele la cabeza? Aleluya, por eso. ¿Les ha pasado? Bueno, ¿por qué? Porque el intestino está en un eje tóxico con el cerebro porque no eliminaste las toxinas del intestino. Entonces, hasta te pone de mal humor. ¿Bien? Hasta te pone de mal humor. Porque te va cambiando constantemente el grado de inflamación. Esa neuroinflamación responde a factores de falta de movimiento. Y acá voy a hablar algo que me acuerdo específicamente de la salud. Ustedes han escuchado hablar del hipotálamo, ¿verdad? Googleenlo, hipotálamo. Una estructura que tiene no más de 4 gramos de peso promedio. Es bastante chiquita, pero todo, o casi todo, en la psiconeuroinmunología depende de esto. De acá está la liberación de la TSH, Thyroid Stimulator Hormone, está la liberación de la LH y la FSH, hormonas sexuales, el eje hipotálámico, hipoficiario, gonadal. Está la liberación de adrenalina, eje hipotalámico, hipoficiario, glandular a nivel de las glandulas adrenales. En fin, tenemos ejes que salen del hipotálamo. Si yo tengo neuroinflamación, adivinen qué voy a joder en mi cuerpo. Todo lo que está conectado con el hipotálamo. Entonces, puedo tener lesiones en tiroides, puedo tener lesiones en intestino, puedo tener lesiones en mi energía vital, puedo tener lesiones en el corazón, puedo tener lesiones sistémicas porque tengo siempre conexiones con el hipotálamo. Y ahí está justamente focalizada también la neuroinflamación. No tengo dolor, tengo expresiones en el corpóreas de esa neuroinflamación. ¿Me siguen hasta acá? Ok, amén entonces. ¿Cómo mejoramos esto? La única opción que tenemos para mejorar es hacer consciente que mi cuerpo vive en un estado proinflamatorio por el estilo de vida. Yo no quiero volver a la era paleolítica donde tenía que sobrevivir constantemente, sino quiero tener la comodidad de levantarme a la mañana, abrir la cortina, ver el sol, mojarme la cara, lavarme los dientes. En fin, tu vida tiene sus ventajas, solamente para nuestra especie. Entonces voy a ir incorporando algunas estructuras de salud. Por ejemplo, estos snacks de movimiento es fantástico, pero tengo que hacerlo consciente. Si estoy muchas horas sentado acá, tengo que moverme y empezar a activar mis sistemas de limpieza y mis sistemas de disminución de la inflamación. Si voy a, por ejemplo, a alimentarme, tengo que alimentarme con alimentos que no sean tan proinflamatorios. Dentro de lo que me voy a inflamar a nivel del cerebro, voy a buscar alimentos que tengan menos de estos grados de inflamación. El alcohol sin duda, el azúcar y todo lo que implica. Algo que no está dentro de esta triada, pero quiero que la entiendan, que son las grasas proinflamatorias. Las grasas proinflamatorias son proinflamatorias por eso. El exceso de omega 6, las grasas trans de la versión vegetal y todo lo que implica cualquier grasa oxidada, inclusive el omega 3 oxidado, me va a proinflamar las membranas del cerebro. ¿Cuánta cantidad de grasa está en el cerebro? Se dice que es un 60% que el cerebro humano es grasa y un 25% es colesterol. Fíjense lo importante que tiene que ver los lípidos en el cerebro. Oh, qué loco Dios que puso el colesterol en el cerebro siendo una molécula tan peligrosa, ¿verdad? Entonces, como entendamos las cosas, al modo como las quieran ver, el cerebro necesita de grasas, pero si yo le doy una papa frita en cualquier momento de mi día, me va a neuroinflamar de una manera bestial. Y si yo tengo todos estos síntomas del cuerpo, dolor corporal, pérdida de memoria, ansiedad, depresión, etc., me los va a aumentar.
¿Me siguen? ¿Por qué? Porque es una grasa que entró, que es proinflamatoria, está inflamándote de entrada. Imagínatelo ponerse en tu membrana cerebral, en tus membranas de las neuronas, en la microglía, y el cuerpo liberando un sistema inmune activo a esta inflamación. Después entra una cascada de inflamación que tantas veces le he hablado por acá, que va a terminar con un cuadro de inflamación agresivo, donde están esas citoquinas proinflamatorias. ¿Bien? Ok, entonces, citoquinas y quimiosinas, ¿no? Proinflamatorias. Entonces, ¿qué voy a buscar? Primero, no agredir a mi cuerpo, que sería la primera ley de esta condición de salud. No agredir a mi cuerpo, ser consciente de lo que me va a agredir y no meterle esa bomba porque va a acrecentar mis malestares. Y si tu función es recuperar tu salud, repararte de dentro hacia afuera, que es lo que el cuerpo tiene que hacer, tengo que dejar de mirar con cariño ese medicamento que me causa el calmante del dolor y permitir que mi cuerpo empiece su proceso de reparación, que además las mismas sustancias que me bajan el dolor que produce mi cuerpo también me reparan el daño, y el medicamento te obliga completamente a sacar esto. En un punto, el cerebro se nutre. Mucha gente dice, bueno, el cerebro necesita glucosa. No, el cerebro necesita energía, que es otra cosa. La energía la puedes sacar de las cetonas y de la glucosa. ¿Y cuál es la energía menos inflamatoria? Que además tiene una excelente prevención del daño neurológico. Las cetonas. Ok. Dentro de las cetonas, ustedes han escuchado hablar de hidroxibutirato, beta-hidroxibutirato, acetato, en fin. El beta-hidroxibutirato, y especialmente hay un tipo de grasa que se llama ácido butírico, un ácido graso de cadena corta de 4 carbonos, es muy bueno para bajar la neuroinflamación. Cuando yo les pongo, ustedes consuman en su alimentación grasas saturadas, por ejemplo la manteca ghee, es un alimento que tiene un factor antiinflamatorio. Cuando les digo consuman aceite de coco porque tienen ácido láurico que aumenta el potencial cetogénico, consuman MST, especialmente el carbono 8, ácido caproico, caprílico, cáprico también, tienen potencial de producir salud cerebral. Son energía cerebral, pues muchas veces les damos el café y le ponemos su cucharada de MST para que baje la neuroinflamación. Por eso mucha gente se siente bien con el paso del tiempo. Porque estamos dándole al cerebro un tipo de grasa que le hace bien y le hemos corrido las porquerías que eran proinflamatorias, agresivas. Dentro de esto, el momento en el cual el cerebro más se nutre no es cuando come. Ustedes fíjense, hoy me voy a dar una buena comilona a la tarde, voy a comer unas galletitas con un pedazo de carne y pan y un postre, y me va a dar un sueño tremendo. ¿Por qué? Porque se me apagó el sistema nervioso, porque me levanté insulina y porque gliqué de una manera estratosférica. Cuando yo estoy en ayunas, y eso es un ejemplo que ustedes tienen que comprobarlo, un día, 2 días, y les hablo por experiencia, 3 a 4 días, el cerebro se pone muy alto en cognición. Estás recordando constantemente todo, estás más activo. El primer día no, el primer día te duele un poco la cabeza porque estás cambiando un poco de energía de la glucosa a las cetonas, el segundo día un poco mejor, y el tercer día te sentís como con una luz importante. Cabe la explicación de algo que me pasó una vez. Estaba dando una charla, no voy a decir la provincia porque me conoce mucha gente por ahí, y yo estaba dando la charla y les comento, ¿no? Que estaba dando una charla de alimentación cetogénica, y les comento que yo estaba haciendo un ayuno en ese momento, porque me servía mucho. Ya me había dado cuenta de que cuando doy una clase y estoy sin comer, por lo menos 2 días, al tercer día yo me siento muy bien, me siento con mucha lucidez mental. Y cuando termino de dar la clase, se levanta un señor muy bien vestido, porque había de todos en la sala, y me dice, ¿cómo estás? Yo soy neurólogo, y la verdad que me preocupa lo que estás diciendo, porque acá mismo te podés desmayar dando una clase sin glucosa en el cerebro. O sea, yo le digo, lo grave de esto es que sos neurólogo. No es que estoy hablando con, digamos, el que en mi casa me ayuda a cortar los árboles. Estoy hablando con un neurólogo, hablar específicamente sobre él. Si yo hablara con el que me corta los árboles, tiene que saber de árboles. Bueno, en fin. ¿Se dan cuenta de la idea? O sea, no pretendan que sepa de salud. Yo no lo podía creer. Y es más, la evidencia es abrumadora y los libros y la literatura científica sobre esto es tremenda. Ustedes pueden buscar en Amazon diferentes tipos de literatura sobre los cuerpos cetogénicos en el cerebro y cómo actúan. Y actúan especialmente a partir de que yo tengo una glucosa baja y tengo ayuno, más que nada. No por una dieta cetogénica, sino como ayuno fuerte, prolongado, como le decimos. Entonces yo digo, caramba,
Complicado. Complicado que entienda tampoco. Y lo peor, obviamente, es mecanismos de alimentación que atraviesen la barrera hematoencefálica. Hemos hablado la semana pasada, creo que, de la fructosa. La fructosa es neuroinflamatoria. ¿Pero por qué? Porque obviamente tiene un mecanismo de supervivencia con el ser humano con la fructosa importantísimo. El tema es que no estamos sobreviviendo hoy por hoy. Estamos en un estado de comodidad, por ende, y además nunca tuvimos tanta fructosa libre para consumir por todos lados y frutas tan ricas. ¿Ok? Entonces, en un principio, lo que voy a buscar es ver si mi cuerpo puede estar en un ayuno. Creo que un ayuno intermitente sirve también, ¿eh? Ahora, si una reparación tiene que ser más profunda, con mejores marcadores, tiene que asesorarse con alguien que los pueda ayudar a hacer un ayuno más prolongado. Pero en ayunos cortos ayudan, sirven, no son lo mejor para mucha gente, pero corrige un poco los desvíos del metabolismo, baja un poco la agresión de la glucosa en el cerebro, baja un poco la glicación. Después, el ejercicio, cuando es en ayunas, este tipo de ejercicio aeróbico de alta intensidad tipo HIIT o de baja intensidad tipo LIS, también aumenta muchísimo la desinflamación del cerebro y aumenta muchísimo la posibilidad de que el cerebro respire a nivel de oxigenación, mejore sus mitocondrias y fundamentalmente genere esa neuroplasticidad. Por eso el ejercicio en ayunas tiene un valor enorme. Obviamente cada uno tiene sus factores agresivos, ¿no? O sea, ¿dónde tengo que focalizar? Si vos haces ejercicio, comes bien, tenés buena suplementación, pero tu sueño es espantoso, el problema está en tu sueño espantoso. Entonces tenés que ser específico en mejorar tu sueño. Si vos tenés presión alta, comes bien, supuestamente, tenés un problema de... Bueno, solucionaste el ejercicio, estás tomando suplementos, es ayuno, pero sin embargo tu presión sigue siendo alta, tenés que solucionar la presión alta. Cada uno tiene que focalizar más sobre su eslabón débil de su cadena, para que no se caiga la salud, sin perder el resto, ¿no? Eso sería lo interesante. O sea, siempre tengo que focalizar más sobre donde estoy lesionado. Muchas veces, como si el cuerpo es una condición sistémica de expresión, tengo que solucionar el problema de forma sistémica y no de forma aislada como usualmente la medicina quiere hacer, porque eso nos lleva a tener cero recuperación del problema. Bien, el neurólogo me recetó estatinas. Imagínense lo grave que es esto. Si había algo que era grave para el cerebro, son las estatinas. Fuera de la medicación psiquiátrica también, ¿eh? Las estatinas son tremendas para el cerebro, le saca parte del colesterol que tiene el cerebro encima. Y además apaga la función mitocondrial. Y apaga la vía del mevalonate, que tiene que ver con la multiplicación celular. Bueno, es un desastre. A este paciente que les dije que se infartó, le dieron 80 miligramos de estatina, o sea, una locura de medicación. Y el tipo dijo, me rehúso porque me revienta, me rompe los músculos, no puedo ni moverme, no, soy una ameba. Bueno, va a trabajar en salud, pero es su responsabilidad. Yo tengo que ayudarlo en lo que él decidió, que es trabajar en salud. Pero imagínense lo fuerte que es esto. Es más, fíjense cómo pierde memoria la gente que toma estatinas. Y no lo digo yo. Pregúntenle más o menos cómo vienen perdiendo memoria. Ok. Bueno, el ayuno, el ejercicio, hay algunas sustancias dentro de los alimentos, fuera de la fructosa, que es totalmente agresiva para el cerebro, que tiene que ver con antioxidantes que bajan la inflamación cerebral. Ustedes han escuchado hablar de las antocianidinas o las proantocianidinas. Nunca han escuchado hablar de esto, no se preocupen. Son los alimentos que tienen estos colores morados. Por ejemplo, los arándanos. Algo más exótico, sin azúcar, por favor, el azaí. La remolacha también, la col morada. Bueno, son alimentos que tienen esos antioxidantes de calidad para el cerebro. El consumo de omega 3 no oxidado, el que tiene certificación IFOS. También el consumo de magnesio, el consumo de vitamina D3, son como nutrientes esenciales dentro de lo que es la disminución de la inflamación, dentro de lo que ya estás dejando de incorporar que inflama, ¿no es cierto? Son como los puntos más cruciales, pero básicamente el ejercicio físico producido en intensidades bajas y altas, con bajo nivel de glucógeno muscular y bajo nivel de glucosa en sangre, es fantástico para que el cerebro se disminuya la inflamación crónica y logre ese estado de reparación y de crecimiento. Por eso es que promovemos tanto ese estado de salud en ayunas. Por eso te propongo que los domingos, mínimo, hagas esa actividad en ayunas, que es justamente lo que voy a hacer después de verlos. ¿Bien? No es tan complejo. El tema es que me deje de pensar, me deje de poner situaciones dramáticas de que yo no puedo, de que me cuesta, de que estoy cansado, bueno, en fin,
y hacer cosas que se adapten a lo que tenés que hacer. Por ejemplo, si estás cansado a la mañana del domingo, bueno, anda a caminar, toma un poco de agua, lleva tu botella de agua para hidratarte, ponerle sal y anda a caminar, que sería lo más fácil que puedas hacer. Con el tiempo tal vez puedas correr, tal vez puedas hacer pasadas, después puedas hacer un hit. Todo de menor a mayor es fantástico. Bien, pero proponételo desde el pensamiento, no desde lo ruin que tenemos muchos de que nos pensamos y nos disminuimos porque el pensamiento no complementa, si en realidad lo que necesitas es hacerlo, porque te va a hacer bien. Ok, remolacha sí, tiene azúcar la remolacha, es otra disfunción que tenemos, pero hay que ponerle en frío por lo menos para que no tenga un pico de glucosa tan alto y comerla fría 12 horas. Sí, la remolacha también. Bien, ¿hay alguna pregunta? Distraer el cerebro. No, en realidad no tenemos un cerebro que tenga que hacer una caringrilla, por ejemplo. El cerebro tiene que trabajarnos a nivel de superación. Ahí es cuando el cerebro mejora. O sea, la autosuperación, la resiliencia. O sea, no salí a caminar nunca porque siempre estaba que le tenía miedo a la calle, en fin, y esta vez lo hice. Esa resiliencia, esa oposición al miedo y a los factores que me pueden generar el no hacerlo, eso mejora tu condición cerebral. Eso es increíble. Después está la meditación y el mindfulness, que también es excelente. Bien. Me dicen por ahí que los hongos, pero los hongos, ¿qué quiere decir? Sí, pero si tengo todo lo demás, no me va a servir de nada tomarme un hongo reishi o una ashwagandha, porque realmente el problema está en mi estilo de vida, está en mi nutrición. O sea, si yo puedo a todo esto darle una incorporación de un hongo, fantástico, pero no focalices sobre esto, sino sobre todo lo que realmente tenés que mejorar. O sea, comprarte un hongo te va a salir caro y esto es muy barato. Y si vos no solucionaste esto, en primera instancia, esto no va a tener ningún valor. Entonces, primero solucionar tu estilo de vida, entender los conceptos que estoy brindando sobre la neuroinflamación y después si querés complementás con un hongo que te parezca correcto para tomarlo y que te ayude a la cognición. Pero básicamente si esto no lo mejorás no tiene sentido, no tiene valor. ¿Ok? Algunos alimentos más. Los alimentos fermentados son excelentes, especialmente los que tienen isocianatos, los que tienen indol 3-carbinol, los que tienen sulforafano. Son excelentes para bajar la inflamación, dentro de otras ventajas que tienen. Por ejemplo, si te digo el chucrut no pasteurizado, hecho en tu casa, algo extremadamente barato, con sal y presionado, en un frasco limpio de vidrio, es un alimento antiinflamación de todo el sistema, intestino y cerebro. No es rico, no pretendas que lo sea, es un alimento podrido, pero es fantástico. El kéfir de leche, fantástico. La kombucha de té, wow. No es por tomarme un litro de kombucha o tomarme un litro de kéfir, sino por hacerlo crónico. Ahí está la mejoría, en tomarlo crónicamente, habiendo sacado los azúcares de porquería, las grasas de mala calidad, el sistema nervioso central hiperestresado, la falta de ejercicio. Entonces voy complementando con estas antiocianidinas, con los sulforafanos, con el 2-decalvinol, con esto que tienen en las coles, especialmente los repollitos de Bruselas también. ¿Bien? ¿Por qué me despierto en la noche para buscar una fruta? No lo necesitas. Estás en un cuadro específicamente de inflamación que puede ser generado por déficit de melatonina o un exceso de luz azul o pensamientos rumiantes, una situación de supervivencia en tu sistema inconsciente que te hace y te obliga a comer. Fíjate qué locura esto. O sea, como te estoy diciendo, no estás muriéndote de hambre. Lo que estás es teniendo un cuadro de ansiedad o un cuadro de no reparación en el sueño que quiere comer. Extremadamente tratar, sí o sí, esto porque te puede generar un cuadro muy lesivo porque no te estás reparando a la noche. Inteligentemente a pensar que mi problema en mi cadena es esto. Tengo que buscar soluciones a esto. Tengo que hacer una higiene del sueño que me evite comer a la noche, que es una locura. Mínimamente tenemos que tener 12 horas de sueño, 12 horas, de ayuno en la noche. Mínimo, para tener un sistema que está saludable para el sueño. Bien, y tener ese tiempo mínimo de ayuno me mejora también la salud. Pero si yo tengo, imagínate, corto el sueño, ya que ya es malísimo, y encima le pongo un azúcar barato, que es terrible porque no te hace falta, hay un problema de inconsistencia de la salud que hay que solucionar. Bien, kéfir de agua sí también, pero bueno, poca cantidad y crónicamente. No es lo mejor. La manteca común se puede, tiene también, pero obviamente tiene algún factor lesivo como la lactosa y la caseína. Cuando vos haces ghee, estás sacando estos dos factores. A ver. Calentar la manteca común, sí.
El yogur griego puede ser un fermento saludable si lo haces en casa. Sí. Hay algunas empresas que digamos te pueden dar un buen yogur griego, pero la mayoría, que son las más conocidas, no lo tienen tan bueno, o sea, tienen muchos conservantes. Hay yogures que sí, pero tendrías que buscar y leer. A ver. Y si trabajo de noche, bueno, el trabajo de noche es uno de los trabajos especialmente más neuroinflamatorios. Usualmente tengo gente que trabaja de noche y trabaja de día. Tengo muchos pilotos de avión, que son los que más salud pierden. Después gente que trabaja en empresas, también de seguridad, que trabaja de noche y de día. O sea, el problema es que vos trabajes de noche siempre. Bueno, es más fácil tratarte porque siempre estás trabajando, entonces tu ritmo circadiano lo podemos modificar para que sea muy bueno a la mañana, donde vas a dormir y descanso, digamos, durante el día, durante la noche estés más despierto, entonces se puede trabajar de esa, digamos, diferencia. El tema es cuando una semana se hace a la mañana, otra semana se hace a la noche. Ahí es cuando el problema se acrecienta. Buscamos estrategias, pero siempre estás en un factor de riesgo mucho más alto que cualquier persona. Es más, vas a ganar peso con más facilidad, vas a perder memoria con más facilidad, vas a tener mal humor con más facilidad, te vas a envejecer con más facilidad y porque lamentablemente los estresores son circadianos. Yogur de búfala, qué rico. Yogur comprado. No, si está pasteurizado no tiene valor. Mataste todo. Bien. Algo muy sencillo el chucrut y el yogur para hacer. ¿Ok? Bueno, entonces hemos hablado un poco de lo que es la neuroinflamación, de los factores inflamatorios, de algunas mejorías que teníamos que buscar. El ejercicio, digamos, crónico, el sedentarismo es muy agresivo, sería estos snacks saludables de movimiento, el ejercicio de musculación, ejercicio en ayunas para el trabajo aeróbico, porque me ayuda muchísimo a que mi cerebro esté oxigenado. Después el sueño, algunos alimentos, algunos suplementos. ¿Qué más nos faltaría? Bueno, el estrés, que es crucialmente importante. Fíjense, cuando uno está estresado se olvida las cosas. Cuando uno está estresado se olvida las cosas. ¿Y por qué? Porque me estoy neuroinflamando. Bien. Ok, vinagre de sidra de manzana es una estrategia muy interesante, es muy interesante, pero no me preguntas para qué. O sea, vinagre de sidra de manzana es un lindo alimento para bajar la resistencia a la insulina, para mejorar mi acidez gástrica, para mejorar mis enzimas digestivas, si eso te preguntas. Bien, bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Espero les sirva, espero que lo puedan trascender también a algunos familiares y ocuparse de esto también. Bien, si no, no serviría de nada. Un abrazo grande, vamos a movernos, creo que se lo deben a ustedes mismos, ya lo saben, y nos vemos la semana que viene. Saludos.